Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corporation. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo. Excel permite a los usuarios elaborar tablas y formatos que incluyan cálculos matemáticos mediante fórmulas, las cuales pueden usar operadores matemáticos como el signo de suma, de resta, de multiplicación, de división y de exponenciación, además de poder utilizar elementos denominados funciones, que son una suerte de fórmulas preconfiguradas, como por ejemplo la de suma, promedio, buscar B, etc. Asimismo, Excel es útil para gestionar listas o bases de datos, es decir, agrupar, ordenar y filtrar la información. En este sentido, cobran importancia las tablas dinámicas. Una vez que ingresamos al programa, podremos ver las partes principales de la pantalla de trabajo. Al igual que el resto de los programas del paquete de oficina de Microsoft, Office comparte una barra de herramientas similar, dividida en pestañas, cada pestaña con un grupo de iconos que representa funciones que podemos utilizar para las funciones específicas. En este caso, recordemos que Excel es un programa para procesar cálculos. Como ustedes verán, la pantalla difiere de Word. Luego de la barra de herramientas van a encontrar el cuadro de nombres que le va a indicar la posición dentro de la tabla en la que ustedes están ubicados. En el caso de esta pantalla verán que la posición es la columna A en la fila 1, por lo tanto la posición es en la celda A1. Hacia la derecha van a encontrar la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas normalmente lo que vemos es el contenido de la celda más allá del resultado que la celda muestra. Es decir, si tenemos una operación matemática como una suma, en la barra de fórmulas veremos el detalle de la suma y en la celda veremos el resultado. Hacia el final de la pantalla encontrarán el desplazamiento de las hojas y las etiquetas que corresponden a cada una de las hojas que contiene el archivo de Excel. Un dato importante a tener en cuenta es que los archivos en Excel no se llaman documentos, sino se llaman libros, justamente por esta posibilidad que tienen de tener varias hojas en un mismo archivo. Asimismo, hacia la derecha nuevamente verán la barra de desplazamiento horizontal, las distintas vistas para poder encontrar aquella que los haga trabajar más cómodos, el zoom y el control deslizante del zoom. Una característica distintiva del trabajo con planillas de cálculo es que el puntero del mouse varía significativamente de acuerdo a la función que nosotros estamos llevando adelante. Verán en el primer caso una cruz blanca que se visualizará cuando el puntero esté indicando seleccionar una o más celdas o toda la hoja. Las flechas que le siguen en color negro es cuando el puntero está dispuesto para seleccionar toda una columna o toda una fila respectivamente. En este caso lo podemos utilizar, por ejemplo, si queremos cambiar el estilo de letra a toda la fila o a toda la columna, si queremos aplicarle un relleno. Lo que tenemos que tener siempre presentes es que cuando realizamos esta acción lo estamos haciendo para la totalidad de la columna o para la totalidad de las filas. A continuación, en el tercer caso, verán los punteros para modificar el ancho o el alto de las columnas y de las filas respectivamente. Esto se utiliza por si el contenido que ustedes quieren volcar en la columna o en la fila es mayor al espacio que viene predeterminado para que puedan escribir, colocándose en el límite entre las columnas o en el límite entre las filas. Entonces ustedes podrán modificar el ancho de cada una. Luego verán en el cuarto punto el puntero para desplazar de lugar el contenido de una o varias celdas o para seleccionar objetos. En realidad, para desplazar contenido no solemos utilizar esta función. Lo habitual es cortar y pegar
o, en su defecto, copiar y pegar. Sí se utiliza cuando seleccionamos objetos, es decir, cuando insertamos un gráfico, un archivo de sonido o cuando insertamos un archivo de imagen. A continuación, veremos el puntero para rellenar el contenido de una o varias celdas hacia las demás. Este puntero es fundamental para el trabajo en Excel, pues aliviana la tarea repetitiva de realizar una y otra vez el mismo cálculo, y sobre él hablaremos más adelante en detalle. Luego verán los punteros para ocultar o mostrar las columnas y las filas respectivamente. Esto se utiliza cuando la tabla es muy extensa y entonces es más cómodo ocultar alguna columna para poder trabajar. Esto no quiere decir que la columna desaparezca o sea eliminada, sino simplemente que no está visible. A continuación, el puntero para modificar el alto o el ancho de áreas específicas, tales como el alto de la barra de fórmulas, el ancho del cuadro de nombres. Muy rara vez modificamos estos espacios, pues vienen predeterminados y suelen ser bastante cómodos. A continuación, el puntero para seleccionar botones, fichas, herramientas, etcétera, que es el que conocemos y es el formato que habitualmente tiene el puntero del mouse. Y por último, el puntero que indica que se encuentra en un área de escritura. Ese puntero nosotros ya lo conocemos de nuestro trabajo previo con el programa de edición de textos Word. En Excel, las fórmulas se escriben en las celdas donde se desea tener el resultado de la operación y siempre comienzan con el símbolo igual. Enseguida se escriben los argumentos de las fórmulas, los cuales pueden ser nombres de funciones, posiciones o rangos de celdas, símbolos operacionales o símbolos complementarios. Hacia la derecha verán algunos ejemplos en donde los rangos se constituyen por nombres de funciones, por nombres de celdas, por rango de celdas y por funciones matemáticas. Debemos recordar que cuando trabajamos con Excel estamos trabajando con operaciones matemáticas. Por lo tanto, si estamos realizando un cálculo, debemos tener en cuenta que Excel seguirá el criterio matemático de la jerarquía de los símbolos operacionales. Esto es decir, lo primero que se resuelve en todo cálculo matemático son los paréntesis. Todo lo que haya dentro del paréntesis es lo que primero se va a resolver. Miremos en la pantalla el primer caso, donde dice igual, suma, paréntesis, E7, dos puntos, E8, paréntesis, asterisco, F7, barra A1. ¿Esto qué quiere decir? La suma de las celdas E7 y E8 multiplicado por el valor de F7 y luego dividido por el valor de A1. En este caso, si nos remitimos a nuestra tabla al final de la pantalla, veremos que primero se resuelve el paréntesis, luego se resuelve la potencia o el porcentaje, en este caso no tenemos ninguno, luego la multiplicación, la división, la suma y finalmente la resta, por lo cual, para el primer ejemplo de esta pantalla, primero se resolverá la suma de E7 y E8, luego se la multiplicará por F7 y eso será dividido por el valor de la celda A1. Este orden de los criterios matemáticos debe ser recordado y tenido en cuenta para poder luego avanzar hacia los cálculos